a todos, continuamos acá en esta serie de entrevistas que hemos realizado en el marco del Observatorio de Programas Sociales de Transparencia Venezuela. El día de hoy nos acompaña, como en otras ocasiones, el profesor Carlos Aponte, sociólogo y doctor en estudios del desarrollo. Profesor, muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos nuevamente. Yo estuve leyendo los informes que usted ha desarrollado sobre el tema de los bonos Carnet de la Patria, CLAP, pero yo quisiera, porque allí está así registrado, que antes de hablar de lo que quizá hoy es noticia, de lo que se discute en la opinión pública, un poco recordemos los inicios de estos programas. ¿Por qué? Porque me parece interesante lo que usted señala allí cuando se revisa la historia. A esto no se llegó de casualidad, no fue que la crisis comenzó de un día a otro, no fue que al régimen se le ocurrió de un día a otro lanzar esto, sino que esto es un proceso que se ha venido profundizando y que también va muy relacionado, va muy marcado por el aumento de la dependencia del venezolano de lo que le pueda dar el Estado, bien a través de una caja o una bolsa de alimentos, bien a través de un bono, de un carnet como el Carnet de la Patria. Entonces quisiera que recordemos eso para colocarnos, ubicarnos en el momento y luego sí, quizá entonces entrar ya en temas que son objeto del debate diario. Fíjate, esto hay que situarlo en el marco de la gravísima crisis que viene sufriendo el país en todos los planos, económico, social y político, crisis que se inició en sus características actuales particularmente graves desde el 2013 y que llegó a un punto, si se quiere, cada vez más grave a partir de 2015, 2016, donde uno puede situar el inicio de una emergencia humanitaria compleja en el país por los graves indicadores de tipo social que empiezan a detectarse, muy particularmente en el campo de salud y en el campo de nutrición. Y hay, junto con este proceso, un proceso de depresión fiscal muy grave, es decir, el Estado, pese a que sigue teniendo una importancia muy relevante en el país, en medio de su profunda inefectividad, también está siendo sometido a unas limitaciones fiscales muy severas que están comprometiendo en parte su grado de intervención y su capacidad de intervención en la sociedad. Entonces, tenemos una crisis económica y social caracterizada en buena medida por el empobrecimiento de la población y por otro lado un Estado que está teniendo menos capacidad de intervenir en lo social, con menos capacidad fiscal, y que eso se evidencia en el deterioro de la institucionalidad tradicional en salud, en educación. Los hospitales son un desastre, las escuelas están súper deterioradas, los maestros se están yendo del país, hay una fuga de recursos humanos increíble en lo que son los recursos profesionales del sector público. Es decir, tenemos una crisis muy severa y entonces el Estado empieza a concentrar los esfuerzos en unos pocos programas sociales nuevos. Esos programas sociales son fundamentalmente, primero, el CLAP, ¿no? En sentido estricto, el CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción que distribuyen casa por casa alimentos, productos nutricionales para grupos familiares a precios subsidiados. Eso adquiere un papel muy significativo a partir del 2016 y luego en el 2000... profesor, permíteme, ¿sí? Que también adquieren ese papel, que usted lo señala allí, también por el retroceso de las misiones. Por supuesto. O sea, que hay un tema de las misiones que era la bandera del gobierno y de repente entonces aquello se va desinflando y aparecen estos nuevos programas en el marco de esta crisis que usted describe. Así es, así es. Sí, fíjate que de hecho, junto con la institucionalidad tradicional, también se desinflan las misiones, que de hecho venían en una crisis desde hacía varios años. La propia misión alimentación venía disminuyendo su cobertura, Barrio Adentro empezó a dar señales de crisis ya desde el 2006, a cerrar ambulatorios, a cerrar CDI de manera temprana, a cerrar consultorios comunitarios, consultorios populares, ya desde hace muchos años. Es decir, varias de las misiones venían mostrando una debilidad creciente. Y entonces, junto con la ruina de la gradual de la institucionalidad tradicional, entran en crisis las misiones y entonces empiezan a aparecer como prioridades, primero el CLAP, que es como una especie de relevo de la misión alimentación, pero con unas redefiniciones que después de repente sobre las que podemos tratar, y por otro lado los bonos sociales, que van a ser como el otro gran programa social que va a comenzar en el 2017, ¿no?
y como una especie de mediador desde el punto de vista institucional, una plataforma de referencia para esos dos programas, está un programa institucional para el sector social que es el Carnet de la Patria, ¿no? Que también empieza a organizarse a partir de comienzo del 2017. Entonces, esas son como las tres referencias nuevas que se dan en el sector social y que son, por supuesto, evidencia de las gravísimas limitaciones que está teniendo el país en materia social. Es decir, ahí no hay institucionalidad educativa, ahí no hay institucionalidad de prevención, ahí lo que hay son programas de parche para intentar darle algo de alimento a una parte de la población y hacer unas transferencias que son bastante modestas. Ahora, hay un tema interesante, porque usted habla de estos parches, transferencias modestas, pero también destaca, bueno, que está en la crisis, que para familias venezolanas esto puede tener algún tipo de impacto, ¿no? Estas cajas de alimentación, mucho más económicas lo que está allí de lo que se vende en la calle, el tema de los bonos que se convertirán en sal y agua, pero algo le puede caer, o sea, digamos en este marco de precariedad en el que se vive. Pero además de su comentario sobre este tema, también quisiera que usted hablaba del enfoque social, obviamente, pero también esto tenía un uso político, en el caso del Carnet de la Patria, incluso con Mauro diciendo, bueno, que tú puedes llevar el registro de quienes votan, por ejemplo, el caso de las misiones, o CLAP, perdón, cómo participan militantes del partido de gobierno en todo este proceso. Pero también es importante porque es esa combinación de la necesidad de la gente, esa ayuda que se buscaría dar, pero que al final también tiene todo este uso político de control. Así es. Así que por eso en los informes se habla de clientelismo político ilícito, ¿no? Es decir, haciendo énfasis sobre todo en que no es simplemente un proceso de promoción de las bondades de un proyecto político o de algunos beneficios que se quieren brindar y se está difundiendo su conveniencia hacia la población, sino que se utilizan para presionar a la población a resignarse al sistema o al régimen dominante, decir, bueno, te tienes que inscribir en el Carnet de la Patria, que se supone que es un carnet que representa a los patriotas, es decir, a quienes están adscritos al oficialismo. Por supuesto, eso no son figuras que se van labrando, se quiere, de manera indirecta, pero que están presentes en un discurso reiterativo y que llega, digamos, a un extremo, por ejemplo, en algunos casos, de usar el Carnet de la Patria en los momentos electorales, montar mesas electorales cerca de los centros de votación y que la gente presente el Carnet de la Patria y entonces le pueden dar premios incluso, le ofrecen premios, le ofrecen un bono si es que fueron a votar o le ofrecen una caja CLAP, una caja de alimentos subsidiada y que se entrega. La posibilidad de llevar, digamos, el minuto a minuto, digamos, de cómo va evolucionando el tema del voto y bueno, puedes ir también identificando para la acción, digamos. Es parte del propósito, ¿okay? Que la verdad una de las cosas que es interesante es reflexionar luego y analizar hasta qué punto eso logra cumplirse, ¿no? Porque hay quienes representan este asunto como una especie de totalitarismo invasivo, infalible, imperturbable, que va a terminar arropando a todo el mundo en el país, y por otro lado hay que ver que en concreto la población de repente se inscribe para recibir su CLAP, está en el Carnet de la Patria, pero en el momento en que se da un proceso electoral no vota, pese a que no votar es una forma muy clara de poder ser identificado como alguien que no sigue la línea gubernamental, y de los que votan hay una parte importante que vota por alternativas distintas al oficialismo. O sea que esa idea del control absoluto es una idea que no funciona o no ha funcionado tal y como se ha presupuesto a veces, ¿no? Sin embargo, hay una presión. Objetivo, ¿no? Así es. Lo que sí es que hay una presión y es una presión indebida y genera un costo para un programa, es decir, algo que se supone que es un derecho. Si hay un Carnet de la Patria, se supone que podría ser como una cédula. Para sacar una cédula yo no tengo por qué tener un dilema político, es decir, a mí que no soy del oficialismo, a mí no tiene por qué representar un costo moral para mí el ir a sacar la cédula, tampoco registrarme en el Carnet de la Patria, es decir, y se ha hecho que se convierta de algún modo en un costo. Además, un poco lo que tú decías, por ejemplo, quienes registran a los beneficiarios del CLAP, por ejemplo,
que son la VC, o sea, la VC, el Ministerio de Alimentación, el Frente Francisco de Miranda, es decir, y el movimiento Somos Venezuela ahora. Que luego se convirtió en partido que y luego, tarjeta. así es, o sea, un partido oficialista que es el que recoge la información para el carnet de la patria, el que uno de los que participa en los procesos de registro para los CLAP. Es decir, hay una indistinción entre partido y Estado y entre la función pública y los intereses partidistas que forma parte justamente de ese modelo de clientelismo ilícito, porque ahí no se trata de promover un ideario o de intentar servir unas causas particulares de un grupo poblacional al que se le ha ofrecido, sino de presionar a la población para que suscriba un programa político o de amenazarlo con perjuicios si no se comporta como se está presuponiendo. Eso no ha logrado filtrar plenamente, pero genera daño, genera dilemas innecesarios, y además hay gente que sí se ve atemorizada y que de repente tuerce su voluntad por este tipo de presión. Por el tema que hablamos de la dependencia, yo creo que lo que está señalando en este momento da pie, porque estas desviaciones, estas irregularidades dan pie a esa gran corrupción que también se ha denunciado en el marco de estos programas que lleva adelante el régimen chavista. Ya hablamos de la presión política también muy presente en el debate electoral, que es un debate de este momento, ¿no? Pero también de esas irregularidades que se dan y que también, bueno, parte de esta manipulación también va después ligada a una cantidad de negocios, incluso el mismo nombre de CLAP, que se habla de producción, pero de producción poco se sabe o poco se ve, sino más bien eso es importación y todo lo que eso representa, y luego esa distribución de los alimentos también, por qué redes y cuáles llegan y cuáles no. Entonces un poco también creo que vamos a abordar vamos partiendo de estas irregularidades, al final se termina en esa gran corrupción, que es algo que por supuesto denuncia permanentemente Transparencia Venezuela. Claro. No, fíjate, yo creo que el caso del CLAP es un caso muy simbólico como uno de los emblemas de la gran corrupción del siglo XXI, ¿no? Porque realmente en los CLAP se sintetizan características del modelo económico del régimen, porque en definitiva el CLAP surge al amparo de un control de cambio, de un control de precios, unos productos que son subsidiados, que absurdamente para un régimen que se decía socialista, creo que es el único caso del mundo en donde hay un socialismo eminentemente importador, ¿no? Es decir, un socialismo que supuestamente, un supuesto socialismo que supuestamente también promueve la importación de productos del exterior. Eso es una cosa que yo creo que no tiene precedente, ¿no? Es decir, una cosa... Pero en medio de ese marco lo que hay es también grandes intereses de cazadores de renta o de cazadores de recursos públicos hoy en día, porque la renta está muy disminuida, pero cazadores de recursos públicos los hay, y al amparo el CLAP se generaron unos cuantos negocios que además han sido objeto de denuncias a nivel internacional. De los pocos lugares en donde eso no se discute casi es en Venezuela, porque los poderes públicos están secuestrados por la absorción de competencias en manos del Ejecutivo. Pero el público y también los medios, toda la censura que existe, y bueno, ese debate. Exacto. En otras partes hay investigaciones y se profundiza mucho sobre eso. En Estados Unidos, en Panamá, en México, en España, hay gente presa por los actos de corrupción asociados con el CLAP. Pero además también, entonces tú tienes otra dimensión de esto que tiene que ver justamente con la indistinción entre lo público y lo privado, entre lo público y lo partidista, que es una forma de lo privado, de apropiarse de los bienes que son de la nación para servir a intereses particulares, que tienen que ver con la forma de distribución casa por parte del partido, ¿no? Y el partido es el que se encarga de eso, el que promueve, el que maneja. Ahí hay una fuente que puede considerarse también una fuente de corrupción, y es un supuesto símbolo de la democracia participativa, ¿no? La democracia participativa y protagónica en acción es el partido distribuyendo de una manera un poco equívoca, pareciera a veces, unos productos públicos, ¿no? Y el modelo administrativo institucional es un modelo profundamente precario. Mira, una de las cosas que parecía quedar claro en Venezuela es que los programas de subsidio indirecto, los programas que en vez de hacerle transferencias directas a la población, transferencias monetarias, por ejemplo, para que la población, sobre todo la población en mayor
necesidad, de mayor pobreza, adquiera los productos que considere adecuados. Eso es un modelo que se ha evidenciado comparativamente muy superior, mucho menos corrupto que los programas de subsidio indirecto, que son estos programas en donde el Estado se encarga de comprar unos productos, distribuírselos a la población. Eso es una fuente de corruptelas inmensas, y ni se diga cuando hay estos negociados con importaciones, donde grupos de políticos y militares asociados con el régimen lucran de los alimentos que son para la población con amigotes en el exterior. Bueno, ¿no? eso es lo perverso, lo que hemos hablado, porque también está ese subsidio que te permite tener control sobre la sociedad, porque también cada vez la dependencia es mayor, pero además te conecta con los negocios, con el grupo dominante, ¿no? Una combinación realmente, o sea, que uno dice terrible, y que por supuesto atenta no solamente contra la transparencia, sino también contra el sistema democrático, ¿no? Contra los valores de la democracia. Claro. Y que es lo que tú decías, es decir, también que es cierto que es bastante limitado lo que pueda representar una caja del CLAP, es decir, eso es un aporte nutricional que representa un quinto o menos del porcentaje nutricional que pueda requerir un grupo de 4 personas al mes. O sea, eso es un aporte bastante limitado, pero es mucho más que un ingreso mínimo mensual, que es lo que recibe la inmensa mayoría de la población venezolana. Entonces, digamos, para la gente, el CLAP, que puede valer 2 o más ingresos mínimos mensuales, es un aporte significativo. El tema de los bonos también. Y los bonos, aunque un bono en particular puede ser medio ingreso mínimo mensual, si hay 2 o 3 personas del grupo familiar que lo perciben, también es un complemento. Es decir, en medio de la inmensa precariedad que tiene la población, esto puede ser un mecanismo que impida pasar necesidades aún mayores, ¿no? Profesor, tenemos ya que cerrar, pero yo quisiera que hemos hecho una crítica de estos programas sociales, pero quisiera que cerráramos con el qué debería hacerse para que esto, porque se entiende que no hay que, digamos, que eliminar, que el tema no es que tú ayudes, sino cómo lo haces, ¿no? Claro. Cómo debería desde el Estado darse este apoyo, y más en este momento tan duro que están viviendo los venezolanos. Entonces, ¿cómo debería hacerse esto para que cumpla con su objetivo, para que no caiga en la corrupción y para que no se convierta tampoco en un elemento de dependencia, sino que más bien le permita a la gente, bueno, eso, tener una ayuda, pero para luego surgir, para progresar? Pero no, mira, yo creo que es absolutamente fundamental en el país tener un programa de transferencias directas, monetarias, hacia la población, distinguiendo, por supuesto, por estratos sociales. Eso requiere un trabajo profesional, técnico, muy serio para el registro de todo lo que puede ser la población beneficiaria, ¿no? Y para identificar y caracterizarla adecuadamente desde el punto de vista social. Fíjate, cuando uno cuestiona, por ejemplo, los bonos sociales, uno no lo hace porque sea malo un programa de transferencia, sino porque es mala la forma en que se ha implementado con un altísimo nivel de improvisación, ¿no? Y con un altísimo nivel de indefinición en cuanto a cuál es la población objetivo que están persiguiendo, qué es lo que quieren con ese programa, que evidentemente además es muy insuficiente. Entonces tú tienes que plantearte un programa bien diseñado y que sepas cuál es el propósito que estás persiguiendo con él. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que de este conjunto de programas hay que resaltar. Hay que rescatar la idea de un programa de transferencia monetaria hacia la población de manera directa, debidamente diseñado. No tiene mayor sentido que tengas programas de distribución directa de alimentos, a excepción de aquellos espacios en donde los mecanismos monetarios operan con muchas dificultades, y hay un proceso, por supuesto, de transición que tiene que vivirse en caso de que hubiese un cambio político, para que no haya baches de que la población esté pasando necesidades innecesariamente. Y luego, por ejemplo, cosas como el Carnet de la Patria, es decir, la idea de una plataforma digital que opere para obtener información sobre la población, si eso es manejado de acuerdo a criterios técnicos, como ocurre en buena parte del mundo, donde eso es una información privada, confidencial, que no es manipulada políticamente, eso puede ser muy útil, es más, justamente hasta para identificar a los potenciales beneficiarios de determinados
programas sin tener... No es la tecnología, sino el ser humano que la maneja. Así es, el tipo de usos que se le den, y hay posibilidades de generar mecanismos técnicos. Si se ha hecho en muchísimos países latinoamericanos, no hay ningún motivo por el cual pensar que en Venezuela no podemos hacerlo. Y por supuesto, esto tiene que ir enmarcado en un proceso de reconstrucción de una institucionalidad social, de reconstrucción, de construcción de una nueva institucionalidad social guiada por parámetros de efectividad, de eficiencia y de criterios técnicos para favorecer sobre todo a las grandes mayorías. Bueno, profesor, le agradecemos, profesor Carlos Aponte, por habernos acompañado aquí en el Observatorio de Programas Sociales de Transparencia Venezuela. A ustedes también muchas gracias, compartan esta información y sean muy atentos a todo lo que presenta Transparencia Venezuela a través de sus redes sociales.